buenas noches, queridos amigos. Buenas noches a todos los que se vienen conectando en esta transmisión en vivo en su programa La Voz Pública. Les saluda Jorge Abel y el día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante que ha calado las últimas semanas dentro del mundo académico, que es las sanciones que viene realizando el Tribunal de Contrataciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, el OCE, sobre algunas importantes universidades de nuestro país, como son las universidades de SAN y la Universidad de USIL, quienes han sido inhabilitadas para contratar con el Estado por la presentación de documentación falsa. Hay un contexto muy importante dentro de las contrataciones públicas y el impacto que generaría inhabilitar a un proveedor para que pueda contratar con el Estado. ¿Cuál es la lectura y el panorama de las sanciones e infracciones que viene realizando el Tribunal del OCE? ¿Y cuál es la lectura también de algunos juristas sobre esta materia? El día de hoy nos acompaña el doctor Cristian Guzmán Napuri, quien es abogado y es especialista en temas de contratación pública y derecho administrativo. Recientemente fue designado como vocal de Servir. Entonces, también se desempeña como árbitro y cuenta con varias publicaciones referidas a contratación pública y derecho administrativo. Doctor Guzmán Napuri, buenas noches y bienvenido a La Voz Pública. ¿Se me escucha bien? Sí, muy buenas noches. Sí, ¿Cómo doctor. están? ¿Cómo está? Un gusto, gracias Jorge por la invitación para conversar de estos temas tan importantes. Eh, Aquí hay varios temas que debemos conversar. Uno primero es qué debemos entender por el procedimiento administrativo sancionador que tramita el Tribunal de Contrataciones con el Estado. Un segundo punto que hay que ver es si está bien cómo se está tramitando este procedimiento administrativo sancionador y en tercer lugar, algo sumamente importante, el impacto que esto genera como tú dices, en la economía, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el impacto económico de ello, verdad? Claro. En ese contexto, doctor, me gustaría, para los amigos que nos están viendo y se están conectando a nuestro programa, explicarles brevemente cuál es esta facultad sancionadora que tiene la administración pública para inhabilitar a una empresa y prohibirle de contratar con el Estado. Esto es legal porque finalmente estaríamos contra derechos fundamentales como el derecho de ser empresa o de generar trabajo, porque son aquellas empresas o proveedores que contratan con el Estado, pero frente a una inhabilitación, efectivamente perderían esta posibilidad y únicamente les quedaría contratar en el plano privado. ¿Cómo funciona y se regula el procedimiento administrativo sancionador en el marco de la ley 3022.5? A ver, veamos. El procedimiento administrativo sancionador contra proveedores, contra postores, adjudicatarios y contratistas, que está regulado por la ley 3225, como tú bien dices, y el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, tiene por finalidad disuadir comportamientos dañosos establecidos claramente por la ley que afectan los diversos principios de la contratación administrativa. En este orden de ideas, sí, pues, sí resulta razonable establecer inhabilitaciones contra postores que vulneran el ordenamiento administrativo. O sea, yo sí creo que debe establecer sanciones drásticas para aquellos postores, aquellos adjudicatarios, aquellos proveedores en general, los contratistas,
que generan perjuicios contra el sistema de contratación administrativa. Bueno, en realidad es un subsistema dentro del sistema de abastecimiento. Ahora, ¿cómo es que esto se diseña? Es lo que tendríamos que entrar a discutir, ¿no? Perfecto. Y en este marco que usted ha comentado, ¿no? ¿Por qué en el proyecto, recordemos que hay un proyecto que ha intentado modificar la ley de contrataciones, estoy refiriéndome a la Ley General de Abastecimiento, ¿no? Que, digamos, actualmente no se sabe si va a prosperar o no, porque hay otro grupo de trabajo que actualmente está viendo reformas en la contratación pública. Pero lo que me pareció interesante de este proyecto de la Ley General de Abastecimiento Público, que modificaba la Ley 3022.5, era que en el plano de los procedimientos administrativos sancionadores, la inhabilitación iba a quedar a un segundo plano, es decir, se iba a preferir las multas, independientemente qué infracción se cometiera, una multa económica, y ya posteriormente, frente a una eventual reincidencia, se iba a inhabilitar de contratar con el Estado algún proveedor. ¿Cuál es su lectura? ¿Hay que flexibilizar las sanciones en el marco de la ley de contrataciones frente a algún tipo de presentación de documentación falsa, presentación de documentación inexacta de parte del proveedor? ¿O digamos que hay que ser drástico en determinadas infracciones? ¿Cuál es su opinión, doctor? A ver, yo creo que hay que mantener el nivel digamos, de disuasión. O sea, sí hay que ser drásticos. El problema está no en... El problema no es, en verdad, si es que debemos emplear la inhabilitación o no. El problema, como decía, es emplearlo adecuadamente. Eh, yo creo que me estoy adelantando un poquito a la discusión, pero el Tribunal de Contrataciones ha sido bastante claro al establecer cuáles son los lineamientos para definir cuándo estamos frente a la comisión de una infracción, por ejemplo, de la presentación de documentación falsa o adulterada, ¿no? Pero el problema acá es un problema más bien no del tipo de infracción o del tipo de sanción, sino yo creo que el problema más bien va por el lado de la causalidad, perdón, y de la proporcionalidad, ¿no? Si es que se justifica una sanción tan drástica. Pero claro, si es que alguien, digamos, a sabiendas, presenta documentación falsa, debe ser sancionado con toda la rigurosidad del mundo. Y si lo vuelve a hacer, con mayor rigurosidad aún, ¿no? Es más, si lo vuelve a hacer, lo razonable es que sea inhabilitado permanentemente y ya no conoce nunca más con el Estado. O sea, la rigurosidad tiene que existir. El problema no es ese. El problema es si es que, y yo creo que me estoy adelantando a la discusión, el problema es qué pasa si la documentación que yo he presentado a la entidad ante la cual estoy concursando es documentación que a su vez me proporcionó un tercero, ¿no? Y no tuve oportunidad de verificar su veracidad. Pero, claro, yo tenía conocimiento, no estoy entrando todavía al concepto de culpabilidad, que en realidad acá no debería ser aplicable porque la responsabilidad administrativa, en el caso de la contratación administrativa en cuestión de redundante, es objetiva, ¿verdad? Y luego vamos a de repente conversar de esto con un poco más de detalle. Pero la discusión acá es, ¿merece la misma sanción aquel que a sabiendas presentó documentación falsa adulterada respecto a quien presentó esa documentación falsa adulterada porque se la proporcionó un tercero en el cual yo confiaba, imaginaba que me la iba... Yo creo que me estoy adelantando, pero es el caso de las universidades. Bueno, el caso de la Universidad San Ignacio de Loyola, el caso de la Universidad de San, son casos copia al carbón uno del otro,
¿no? Porque en ambos es un profesor o profesora que ha presentado documentación falsa o adulterada y que la universidad no lo detectó al momento de presentarlo en el procedimiento de selección, ¿correcto? Entonces, la cuestión a dilucidar es, ¿la sanción debería ser la misma? Yo creo que no. O sea, por eso digo que no es que la inhabilitación esté mal, yo creo que sí debería existir inhabilitación. Pero acá deberíamos separar la paja del trigo y de repente, en los casos en que tenemos una universidad que presenta documentación falsa adulterada porque se la proporcionó un tercero en el cual está confiado, la sanción debería ser distinta o de repente no existir sanción, porque todos sabemos que dentro del principio de causalidad existe lo que se llama fractura o ruptura del nexo causal. Y hay diversos supuestos de fractura o ruptura del nexo causal. El caso fortuito, la fuerza mayor, el hecho determinante de tercero, el hecho determinante de la propia administración. Y acá podríamos encontrarnos, por ejemplo, ante un supuesto de hecho determinante de tercero. Yo no estoy diciendo que no debe haber sanción, pero es una sanción mínima, ¿no? Que se corresponda con el nivel de responsabilidad. Pero una inhabilitación de 3 años, cuando más bien la infracción cometida es el no haber detectado la falsedad del documento, no puede ser la misma de aquel que presentó el documento a sabiendas de que es falso o adulterado, con la finalidad de sorprender, perjudicar, dañar a la administración. Va de nuevo, acá no estamos entrando al concepto de culpabilidad, estamos simplemente quedándonos en el concepto de la causalidad, que es el nexo causal que debe existir entre la acción del autor de la infracción y la propia infracción, ¿verdad? Muy claro, doctor. Y yo un poco, como bien, el tema de fondo y de la entrevista es un poco hablar sobre este caso emblemático de la inhabilitación de dos universidades que son reconocidas, ¿no? ¿Y cuál es el temor de otras universidades en decir, qué miedo contratar con el Estado porque me pueden inhabilitar? Inclusive, no solamente es una responsabilidad administrativa, sino hasta una responsabilidad penal. Y el tema de fondo es, yo como universidad no elaboré ese documento, ¿no? Me lo dio tal vez un profesor a que yo he ofertado como personal clave, pero al final del día hubo una buena fe que se ha quebrado en el camino, relación, como usted señalaba, de el profesor a que yo voy a proponer, a quien yo le digo, dame tus documentos, y finalmente este profesor quiebra esa buena fe y induce error a estas universidades que son prestigiosas, que no tendrían la necesidad creo yo, presentar o elaborar, confeccionar documentación falsa o inexacta o fraudulenta para ganar una buena pro, lo cual es peligroso. Y en esta, antes de entrar al tema de fondo, ¿por qué tenemos un alto índice, en su opinión, un alto índice de denuncias a nivel del Tribunal del OCE? Porque yo escuchaba al doctor Villanueva en una conferencia, que es vocal y ha sido también presidente del Tribunal de Contrataciones del Estado, que la carga procesal, decía él, en el Tribunal del OCE era el 90%, casi el 90% son denuncias administrativas, ¿no? Entonces, este 90% son denuncias administrativas y el grueso de estas denuncias son por presentación de documentación falsa o inexacta. Entonces, ¿qué está pasando a nivel de bases integradas? El Estado, las entidades públicas están pidiendo documentación ya innecesaria en algunos casos que a veces puede inducir o determinar a los proveedores que caigan en este tipo de infracciones. ¿Estamos siendo muy burocráticos o qué está pasando? Porque si el 90% de proveedores tienen este tipo de denuncias por la mayoría por presentación de documentación falsa o inexacta, ¿qué está pasando a nivel de procedimientos de selección? ¿Estamos siendo muy rigurosos? ¿Estamos pidiendo documentación ya innecesaria?
o deberíamos solamente pedir documentación de declaraciones juradas y presumir la presunción de veracidad? ¿Cuál es su lectura sobre este tema, doctor? Sí, es verdad. Yo creo que estamos pidiendo documentación innecesaria. Yo creo que o sea, rigurosos debemos ser, pero acá hay dos planos, ¿no? El plano de la rigurosidad de qué es lo que requiero para contratar a la persona adecuada o a la empresa adecuada. Y un segundo plano es qué requisitos necesito para asegurarme que sea la persona adecuada. Yo puedo ser muy riguroso, pero exigir los documentos indispensables, pero puedo creer que estoy siendo riguroso, solicitando más allá de lo que se requiere. Son dos planos diferentes. Yo creo, por ejemplo, yo he participado del proceso de selección como postor, yo también he estado en el otro lado, o sea, también he sido parte de la administración pública como quien evalúa. Y en ambos casos me he enfrentado con situaciones similares, es decir, estamos exigiendo cosas que no deberíamos exigir al mismo nivel de rigurosidad. Insisto, hay que ser rigurosos, muy rigurosos, pero eso no implica exigir aquellas cosas que no requiero. Y sí, como tú bien dices, al momento de exigir aquello que no debiera, ya podría efectivamente generarse un incentivo perverso para la presentación de documentación falsa o inexacta, ¿no? Claro. Y hablando de estos puntos, cuando eh, el tema de sancionar o inhabilitar a un proveedor, este impacto, ¿qué externalidades negativas considera usted que va a tener inhabilitar a un grueso? Por ejemplo, si hay del 90% de casos que ve el Tribunal del OCE son denuncias administrativas que en su mayoría terminan inhabilitando a los proveedores, ¿cuáles son las externalidades negativas que encontraríamos? Se habla también de que en la actualidad hay poca competencia en los procesos de selección. El privado ya no quiere contratar con el Estado, o ya tampoco, en estos casos, la Universidad de San, por más que quiera contratar con el Estado, ya no podría. Nos estamos quedando con proveedores. ¿Cuál es su lectura sobre esto, doctor? Ya, a ver, el sistema, a ver, eso ya creo que es una discusión muy, muy larga, podríamos quedarnos hasta mañana, que es qué es lo que queremos del sistema de contratación administrativa. ¿Qué es lo que queremos? Queremos incentivar la contratación, sin duda, pero también queremos que sea transparente y que sea proba, que no haya corrupción, también. ¿Cómo hacemos confluir estas dos cuestiones? Ah, ahí está el reto, ¿no? Es el reto, ¿cómo hacemos obtener ambas cosas a la vez? Entonces, el problema es que nuestro sistema, yo soy un crítico de la coordinación administrativa, pero un completo crítico, yo creo que la ley es mala y que el reglamento es peor. ¿Ya? Yo pienso que el reglamento es un completo desastre, y lo digo así con todas sus letras, ¿sabes? ¿No? Sin ningún temor. Y el capítulo dedicado al procedimiento administrativo sancionador es un completo desastre. O sea, es malísimo, muy, muy malo. ¿Ya? Entonces, porque no tenemos claro qué estamos buscando con la connotación administrativa. La cuestión es, ¿estamos buscando que la contratación administrativa incentive a los postores que participen y de ahí determinar quién es el más idóneo para contratar? Sería lo lógico, pero yo creo que eso no es lo que está pasando. Creo que no estamos contratando con los más idóneos y los resultados saltan a la vista por donde uno mire, ¿no? En obras, en servicios, en bienes. Ahí no hay mucha magia, ¿no? Uno ve alrededor y va a notar de que efectivamente no estamos obteniendo ese resultado. Y si lo que pretende la contratación administrativa es reducir la corrupción, vemos que tampoco se obtiene ese resultado bajo ningún punto de vista, ¿no? Correcto, doctor. Entonces, sí, adelante, Jorge, perdón. Sí, el tema, sin duda, las externalidades negativas son como usted bien señala, pero ya aterrizando esta entrevista a todos los amigos que nos están escribiendo por interno, nos preguntan cuál, cuál es brevemente, digamos, estas sanciones contra las universidades
muy prestigiosas, hay que decirlo. O sea, la Universidad de Sí, San, claro, sin duda, sin duda. USIL son, digamos, universidades de estándares internacionales que uno cuando escuchó esta noticia, pues dijo, ¿en qué momento la universidad va a elaborar un documento falso para beneficiarse de una buena pro? No necesitaría una universidad de una talla internacional beneficiarse de esto. ¿Qué pasó en estas sanciones que ha emitido el Tribunal de Contrataciones del Estado? Doctor, brevemente, si nos podría plantear cuál es el panorama, qué es el documento que se presentó y por qué se determinó. Ya, lo que pasa es que en estos procedimientos de selección, las universidades en cuestión han presentado documentación, o sea, certificaciones de profesores que no estaban conforme a la verdad. Entonces, esto fue detectado por las entidades públicas respectivas y eso fue puesto en conocimiento del Tribunal de Contrataciones. Cuando esto ocurre, el Tribunal de Contrataciones inicia el procedimiento administrativo sancionador respectivo y sobre esto ya hay reiterada jurisprudencia del Tribunal de Contrataciones en el sentido de que tenemos una empresa, una persona jurídica, que presenta documentación que a su vez alguien le proporcionó, esta documentación es falsa. Entonces, más allá de la sanción penal que pueda caber contra el directamente responsable, el postor que proporciona esa documentación falsa es responsable y es sancionado conforme lo establecido por la ley de contrataciones y por el reglamento. En ambos casos la sanción ha sido 36 meses, ¿no? que son 3 años. Claro, y en la línea de lo que tú nos preguntas es, claro, ¿cuál es la ruta que se debe seguir en eso, que sigue en esos casos? O sea, lo que pasa es que lo que hace la norma, y eso viene desde las normas en materia de simplificación administrativa y la presunción de veracidad que existe desde fines de los años 80, es trasladar la responsabilidad al administrado de la verificación de la documentación, ¿no? Entonces, claro, ahí viene el truco, la trampa, si queremos, porque claro, el mensaje entre líneas es, oye, verifica la documentación, porque si no lo haces te voy a sancionar. Y sí, es verdad, tengo que verificar la documentación, ¿ya? Pero va de nuevo, el nivel de sanción no puede ser el mismo, ¿no? Respecto de quién, como tú decías hace un rato, que presenta documentación de manera directa, participando, como decía hace un rato, participando de manera pensada, razonada, en presentar esa documentación y generar el daño, sí, ojo, sin entrar a lo que es responsabilidad sustitutiva, no estoy hablando de eso. Es diferente a quien confió en la documentación que se le presenta. Claro, el riesgo es caer en la subjetividad, ¿no? Ahí hay un límite que hay que verlo con mucho cuidado, ¿no? Es una línea muy delicada, ¿no? Y en ese sentido, doctor, porque usted habló algo que es cierto y que pasa. Los que contratan con el Estado, es decir, las empresas, las universidades en este caso, se someten a unas reglas de juego, ¿no? Donde les piden, en este caso me imagino, personal clave, acredítame tener docentes especializados en tal materia, con tanta experiencia, con tales certificados, para efectivamente otorgarte un puntaje y eventualmente darte la buena pro. Y lo que usted señala es, claro, la documentación, la oferta técnica, económica, que yo como proveedor voy a presentar ante la entidad, la he tenido que revisar. Es decir, yo asumo que estos documentos que yo estoy presentando las he revisado y yo te las estoy presentando presumiendo la veracidad de todo. Pero el punto, como usted bien señala, hay un hilo muy delgado. El hecho que la ley le traslade la responsabilidad al proveedor y le diga, revisa tú. Y si por ahí hay un documento que se te escapó, tú eres el responsable.
Y claro, suena fácil decir, bueno, revisa la documentación del personal clave que vas a ofertar, pero en algunas convocatorias no solamente el personal clave es una persona o dos o cinco, son 50 personas, son 100, me refiero a la service, ¿no? Y efectivamente, ¿qué haría o qué puede hacer una empresa privada para autofiscalizar la documentación de su personal clave? Y ahí es donde repito, ¿qué pasa con la buena fe? Es decir, si yo como CAE voy a competir para una licitación de capacitar y voy a contratar y ofrecer al doctor Cristian Guzmán, yo dudaría, ¿no? O para mí sería impensable pedirle, doctor Cristian Guzmán, acredítame que su currículum vitae es, y los títulos que usted me está presentando, para yo nuevamente presentarlos en mi oferta, son documentos veraces. ¿Dónde quedaría la buena fe entre aquella empresa que quiere licitar y el personal clave que va a ofertar, y la buena fe de decirle, bueno, yo conozco al doctor Cristian Guzmán, que es un connotado académico, y pensar por un momento, esos documentos que me está enviando el doctor son falsos o inexactos? ¿O qué tendría que hacer yo? Cursarle una cartita a todas esas universidades nacionales o internacionales y decirle, el doctor Cristian Guzmán se tituló en esta universidad. Es falso, porque es fácil decir, sí, pues fiscaliza, pero ¿cuáles son los costos que en la realidad, y el tiempo, porque el tiempo es crucial? Una convocatoria está acá y a los días tienes que presentar la oferta. ¿Cuál es su opinión sobre esto, doctor? Sí, sí, en verdad es, perdón, estamos en un poco de carraspera. Claro, es muy complicado. O sea, ponen a los postores en una situación bastante complicada de tener que verificar la documentación. Pero claro, es que va de nuevo. O sea, en el caso de profesores también pasa por asegurarme, convocar a aquellos más capaces y que yo sé que efectivamente confío en que no me van a presentar documentación falsa o porque claro, nos ponemos en un caso eh, muy complicado que son las universidades. Hay casos más complicados, por ejemplo, en el caso de obras, ¿no? ¿No? Viene la constructora y presenta la documentación de sus ingenieros, ¿no? Entonces, claro, pongo un ingeniero que no está tan rankeado y claro, y cobro barato porque ese ingeniero no está tan rankeado y finalmente me presentó documentación falsa. Y también es culpa de las entidades porque hay una manía, que hay que decirlo, hay una manía de pagar lo menos posible. Y eso esa manía se le tiene que quitar de la cabeza. Y uno de los defectos del sistema de contratación administrativa que está tan mal diseñado que termina pasando que terminamos contratando al que me cobra más barato. Y en la administración pública, señores, señoritas, lo barato sale caro. Yo lo he visto, tengo años de años, digamos, solucionando este tipo de problemas a la administración pública cuando terminan metiendo la pata, contratando a quienes no debieran, o sea, ya de este lado de la ecuación, digamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque así, justamente porque buscan pagar lo menos posible. Y eso termina generando otra vez incentivos perversos, ¿no? Incentivos perversos para que se generen todos estos problemas que estamos señalando. Pero lo que tengo que hacer es buscando que las empresas contraten a los profesionales top, aquellos donde las probabilidades, porque igual me la estoy jugando, a ver, seamos claros, muy pocos verifican, como tú bien dices, Jorge, entonces la final la empresa se la va a jugar, ¿ya? Pero se la va a jugar efectivamente con profesionales que saben que no le van a mentir, ¿no? Que no le van a presentar documentación falsa o adulterada, ¿no? Alguien top no te va a presentar documentación falsa, pero si te presentas con alguien que no es top, entonces corres el riesgo de presentarte documentación falsa adulterada. Y ese top, ese que no es top, perdón, te va a cobrar más barato y por eso vas a poderle cobrar más barato a la entidad. O sea, te das cuenta que estamos en una cadena de efectos de efectos dañosos, ¿no? De efectos malos. Ahora, y otra cosa, es que en verdad eso tiene mucho que ver con la manera como está diseñado el procedimiento administrativo sancionador
que tramita el Tribunal de Contrataciones. Esto yo sé que lo vamos a ver luego, pero de una vez lo dejo, lo planteo, porque ahí es donde no se determina correctamente la causalidad y la proporcionalidad, porque el procedimiento está muy mal diseñado. Y por eso decía de que el procedimiento es malo y en algún momento hay que dejarlo sin efecto. O sea, porque, Y por ejemplo, hablando, claro. y Sí, termino muy rápido con esa idea. El procedimiento es malo, por ejemplo, no hay separación de autoridades, no hay caducidad, no hay eximente de responsabilidad. O sea, está muy mal diseñado y es lo que en parte genera todo este tipo de consecuencias, ¿no? claro. Y hablando y aterrizando, me imagino que por lo que también he revisado de estas resoluciones que inhabilitan a dos universidades, es un caso emblemático, eh, la causalidad, ¿no? El decir las universidades prestigiosas y seguramente como puede haber otros postores que han confiado en un acto de buena fe en su personal propuesto, en su personal clave y le han dicho, oye, yo lo conozco, he trabajado con él, siempre hemos presentado hasta en otros proyectos su documentación y no ha pasado nunca nada. Entonces, ahora en este proyecto gané, me fiscalizaron y, oh sorpresa, encontraron que uno de sus certificados es un documento falso. Usted habló de la causalidad, ¿no? Pero, y me imagino que también, por lo que he revisado, las universidades han sostenido en su defensa, perfecto, ha estado mi oferta, pero yo como universidad no he elaborado esos documentos. Ese documento es de una tercera persona a la que yo he querido y contratado para este proyecto y al final esta persona me entrega los documentos que yo las pongo en mi oferta. Pero el punto está, si esta persona que efectivamente sabe que no ha tenido un título, ¿no? Y que ha querido vulnerar este principio de buena fe entre privados, ¿no? Y le ha dicho, bueno, sí, aquí están todos mis documentos, yo sí cumplo, a sabiendas, ese tercero, que hay un documento falso o inexacto, como lo queremos denominar, esa responsabilidad, el nexo causal, el principio de causalidad, no debería sancionar a aquella persona que elaboró, que confeccionó este documento falso, y no a la universidad que obviamente su pecado fue no fiscalizar ese documento. Tal vez ese es su pecado, pero a decirle, bueno, te vamos a inhabilitar también responsabilidad objetiva, no importa la causalidad, eso se debería en algún momento ya modificar o quitarle esa responsabilidad a los proveedores y sancionar efectivamente a aquella persona o aquel personal clave que falsifique estos documentos. ¿Cuál es su lectura sobre la causalidad en estos casos? A ver, es que tampoco podemos tapar los ojos, ¿ah? O sea, como decía hace un rato, si el postor no verificó, o sea, también hay cierta falta de diligencia, ¿no? Entonces, o sea, yo siempre digo, verifica la documentación que te presentan. O en todo caso, contrátame un buen estudio de abogados que te ayude a verificar, un buen asesor legal que te ayude a verificar. Pero claro, pero no te inhabilito. O sea, lo que yo debería hacer, lo que debería hacerse, en la línea de lo que tú dices, perdón, es, ya, inhabilito a quien presentó la documentación falsa, ojo, mira, y a la empresa que no verificó la multo. ¿Qué te parece? Le pongo su multa, porque claro, porque infracción hay. O sea, a ver, lo que queremos llegar es que no podemos tampoco dejarlos en el aire. Infracción hay. ¿Ya? Ok, Pero no ok, puede o ser sea, una digamos, inhabilitación. No puede ser una correcto, o habilitación. sea, Es de locos. O sea, le pongo una multa para disuadir, para que la próxima vez tenga más cuidado, ¿no? Pero a quien presentó la documentación falsa directamente, o sea, al profesor, por ejemplo, o profesora, porque en un caso fue profesor, en otro caso profesor, de las universidades, a ellos sí los inhabilito, sus 3 años de inhabilitación, y ya, y chao.
¿no? Claro, y además de la posible sanción penal por el delito contra la fe pública, por supuesto, pero acá no hay no missing idem. A la pasada me dijo, oye, no, que se vulnere no missing idem. No, lo siento, acá no hay no missing idem, porque el fundamento es diferente. Es correcto. Entonces, para los amigos que a veces nos siguen y ellos nos preguntan, pero ¿cuál es la solución? ¿No? Porque inhabilitar, y yo lo he escuchado de vocales del tribunal que han sido mis profesores en ESANA, me han enseñado en ESANA algunos vocales, que algunos han sido de la cuarta sala, y ellos decían, nosotros como tribunal administrativo sabemos que inhabilitar a una empresa, a un proveedor, es la muerte civil. Y no dejan de tener razón, porque ya decirle universidades tienen 3 años de inhabilitación, efectivamente, si la universidad solamente se dedicara a contratar con el Estado, sería la quiebra absoluta. Felizmente claro, es mucho daño, es hacerles mucho daño, sin duda. Efectivamente, la Universidad de San y la Universidad ya están fuera del mercado a nivel público. Felizmente que tienen pues sus ingresos privados y contratan siempre con privados, pero de lo contrario pues sería una muerte civil y el impacto económico de quebrar una empresa, efectivamente ya todas las conocemos. Claro, claro, o sea, pero una inhabilitación te genera un daño gravísimo, o sea, yo creo que bastaría con una multa. Hay que ver cómo se gradúa, qué tan drástica debe ser la multa, esto lo podemos discutir, pero una inhabilitación de 3 años, ahí hay una vulneración a la razonabilidad, al mal llamado principio de razonabilidad de la ley, que en realidad es un principio de proporcionalidad, ¿no? Y a eso iba con el tema de, usted ha hablado de que en la ley 3022.5 no existe un capítulo de procedimiento administrativo sancionador. Es decir, las reglas son, si hay un procedimiento administrativo sancionador en el marco de la contratación del Estado, nos tenemos que remitir a la ley 27.444 que regula el procedimiento administrativo general. Entonces, esas reglas, efectivamente, cuando uno revisa el capítulo de la ley 27.444, son reglas que ofrecen garantías, que habla de razonabilidad, proporcionalidad, legalidad, pero en algunos casos cuando uno las invoca, y seguramente en estos casos las han invocado la razonabilidad, la proporcionalidad, quedan en el olvido, o quedan en el papel, o quedan en la ley. ¿Cuál es la razonabilidad o proporcionalidad en este caso de decir, yo universidad estoy indicando de que yo no, dolosamente o con intención, yo no elaboré documentación falsa? A mí me sorprendieron también. Claro, mi pecado fue no fiscalizar o autofiscalizarme, como queremos llamar, pero ahí que me sanciones con 3 años, ¿dónde quedaría la razonabilidad y la proporcionalidad? Porque, y corríjame, doctor, la pena mínima o la sanción mínima en estos casos de falsificación no son 3 meses y la máxima es 3 años, ¿es así? ¿O de plano es 3 años por presentar documentación falsa y adiós? No, la sanción mínima es 3 años, 36 meses. Ambas universidades fueron sancionadas con la sanción mínima, 36 meses. Entonces, ya bueno, ya si la sanción mínima es 3 años, creo que ya no habría vuelta a quedarle. Son 3 años donde es la quiebra para cualquier empresa No, han de sido privarle sancionados de... con la... Claro, a eso quería llegar, o sea, debería haber una evaluación del tribunal que haga, analice también el hecho de quién presentó la documentación, quiénes participaron en el análisis para poder determinar si es que probablemente se aplique una multa y no una inhabilitación. Claro, inhabilito sí a que presentó la documentación falsa, sin duda. Es más, que presentó la documentación falsa de hace 3 años, a la siguiente vez nunca más trata con el Estado y se acabó el cuento, o sea. Y a la cárcel, a la cárcel. No, A la además, cárcel, por eso insisto, es por eso no... culpable. No, y además, porque acá no hay, insisto, acá no hay no missing idem, acá no aplica el no missing idem, pero
Pero en la línea de lo que tú señalas, esto tiene que ver nuevamente, insisto, con lo mal que está regulado el procedimiento administrativo sancionador. Porque tú me dices, tiene que aplicarse las garantías de la ley del procedimiento administrativo general. Exacto. Pero la ley, perdón, pero el reglamento de la ley de contrataciones del Estado en el capítulo relativo al procedimiento administrativo sancionador no respeta estos principios. Ese es el problema. Y entonces, para una eventual reforma, a los amigos y a este grupo de trabajo que está haciendo una reforma de la ley de contrataciones y que va a entregar este proyecto el 30 de abril de una nueva reforma a la ley de contrataciones del Estado. Ojalá que escuchen acá al doctor Guzmán y que piensen un poquito en cómo van los procedimientos administrativos sancionadores, más aún cuando la carga procesal que tiene el Tribunal del OCE son por procedimientos administrativos sancionadores. Entonces, algo hay que hacer en el tema de ser razonables y verificar bien si aplico en primera instancia tal vez una multa, ¿no? Ahí habría que determinar cuál es la proporción de ponerle una cifra o un número de cuánto se tiene que pagar por... Son varias infracciones, estamos hablando en este caso de documentación falsa o inexacta, pero hay infracción por no firmar contrato, infracción por... Hay de todo, claro. Entonces, habría que analizar un poco, y ahí es el rol del legislador, pero ustedes de la opinión, entonces, en estos casos, sancionar severamente sí con la persona que a sabiendas presentó y elaboró un documento falso para intereses propios, particulares, inhabilitarlo con la mayor severidad. Pero para aquella empresa o proveedor que fue también sorprendido, entonces habría que ponerle una multa. ¿Es eso lo que usted quiere transmitir? Sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal. Sí, sí. Y eso en el contexto de un procedimiento administrativo suficientemente garantista, ¿no? Y usted ha hablado de eso, que no hay mucha garantía, y yo también en mi práctica he visto de que en algunos casos el Tribunal de Contrataciones es flexible y en otros casos es muy severo, ¿no? Y estoy refiriéndome a un caso puntual, por ejemplo, el caso de la inhabilitación de la empresa del papá de la ministra de Economía, ¿no? Entonces, que hubo inhabilitación por presentar documentación inexacta, ¿no? Corroborada, y le aplicaron 6 meses, cuando el plazo mayor era 6 meses. Claro, efectivamente uno dice, bueno, aquí cumplieron y fueron garantistas, que es lo que hay que saludar, ¿no? Pero en otros casos que he tenido, ¿no? Como abogado litigante, he visto que por presentación de documentación inexacta te clavan 12 meses hasta 36 meses, siendo un proveedor que por primera vez ha hecho eso. Y volviendo al caso de que él no fue aquel que elaboró ese documento, sino que fue por su personal clave. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Hay criterios de uniformidad a nivel del Tribunal de Contrataciones del Estado? ¿Son uniformes las resoluciones? ¿Aplican las garantías constitucionales de presunción de inocencia, por ejemplo? O las garantías que ofrece la ley 27444. ¿Cuál es su impresión de esto? Es que justamente por eso, Jorge, es que hay que rediseñar toda la regulación relativa al procedimiento administrativo sancionador que tramita el Tribunal de Contrataciones, rediseñarlo por completo, establecer una adecuada separación de autoridades, establecer una aplicación correcta de los principios, las garantías de la potestad sancionadora que ha señalado hace unos instantes, aplicar los eximente de responsabilidad y aplicar, como decía, que la regulación de la 27444 se aplicada a la ley de contrataciones, porque esto de la especialidad de la ley de contrataciones y su reglamento es de verdad nefasta. Yo sigo discutiendo eso con los especialistas, varios, no todos, pero varios especialistas me dicen, no, que la ley de contrataciones y su reglamento son no especial y priman sobre la ley de procedimiento administrativo general. Yo, ¿qué? No, ¿quién dice eso? ¿Eso dónde dice? No, que la ley de procedimiento administrativo general es una gran carpa, es una ley de procedimiento común. Establece garantías
que tienen que ser respetadas por todos. Los procedimientos administrativos especiales deben establecer garantías igual o mayores, nunca menores. Perfecto. Y hablando de estas garantías, en la ley y en estas modificaciones que también tuvo la 27444, se estableció un principio importante, creo yo, en los procedimientos administrativos sancionadores, el principio de culpabilidad, ¿no? Y también haciendo colación con lo señalado por el Tribunal Constitucional sobre la responsabilidad a nivel administrativo y la aplicación de este principio el principio de culpabilidad en todo procedimiento administrativo sancionador, como una garantía para los administrados. Pero en la actualidad, si nos vamos a un ámbito de la ley de contratación del Estado, efectivamente, ahí hay responsabilidad objetiva. ¿Cómo hacer esta línea o esta interpretación en base a lo que me dice el Tribunal Constitucional, en base a lo que me dice la ley 27444, y luego cómo aterrizamos frente a otros tribunales del OCE, donde nos dicen, bueno, no, acá no hay principio de culpabilidad, entonces acá te sanciono y no veo si hay dolo, si hay culpabilidad o no, eso ya es en el ámbito constitucional o en el ámbito penal. No, aquí te sanciono por responsabilidad. Eso debe cambiar, o en este caso seguramente las universidades también han alegado eso, pero ya sabemos el resultado, 3 años de inhabilitación. ¿Cuál es su lectura sobre eso? No, pero ahí Jorge, ojo, ese es otro plano diferente, ¿ah? Si te das cuenta, todo el razonamiento que yo he expresado, que hemos conversado, va por el lado de la causalidad, no de la culpabilidad. O sea, yo sí creo que la responsabilidad en materia de contratación administrativa debe ser objetiva. Es más, yo creo, y lo tengo por escrito, que la responsabilidad administrativa debe ser toda objetiva. Es más, yo eliminaría el principio de culpabilidad de la 27444, no sé qué ha hecho ahí. Es más, cuando yo participé de la comisión que hizo la primera versión del decreto legislativo 62, yo me opuse ya está en acta, yo me opuse al principio de culpabilidad porque no tiene ningún sentido, o sea, no, porque además es un principio que viene con truco, que dice que la responsabilidad es subjetiva, salvo que la ley diga que es objetiva, o sea, no. Y hay un montón de leyes que establecen responsabilidad objetiva. Todas las normas de procedimientos que tramiten de copy, el 1034 que tiene su texto concordado, el 1044, la ley de contrataciones, la normativa en materia de tránsito, la ley del CINEFA, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, y me canso. O sea, son muchísimas, en realidad la porción de responsabilidad subjetiva, realmente subjetiva, es muy chiquita. Cada vez menor, cada vez menor. ¿Ya? O sea, en verdad la tendencia es que la responsabilidad es objetiva, no al revés. En el ámbito, entiendo, del derecho administrativo, porque si nos vamos a un ámbito penal, por ejemplo, ahí se aplica el principio de culpabilidad. Pero sin duda, para sin hacer un duda, sistema sin duda, claro, claro. un poco más garantista, ¿no cree usted que en algún momento ya se debería ir dejando la responsabilidad objetiva en aras a un procedimiento más garantista? ¿O en su opinión cree, como ya usted me lo ha mencionado, ya es un tema cerrado para usted? No, es más, yo ahí tengo que confesar algo, bueno, se chequea la jurisprudencia, muy fácil encontrarlo. Cuando el Tribunal de Contrataciones estableció que la responsabilidad en materia de contratación administrativa era objetiva antes de la reforma del 1272 y antes de la reforma de la ley de contratación estableciendo la responsabilidad objetiva, me citaba a mí, o sea, de verdad, me citaba para sustentar la responsabilidad objetiva. Ahí no estoy diciendo nada que no se conozca públicamente, ¿no? Digamos, todo el mundo sabe cuál es mi posición sobre el particular. Porque es que hay una razón muy sencilla. ¿Cómo podemos determinar la responsabilidad subjetiva de una persona jurídica? No hay forma, ¿verdad? O sea, la empresa fulanito y menganito de tal S.A. o la empresa fulano y mengano S.A. No tiene cómo obrar con dolo con culpa. O sea, no se me ocurre como una persona jurídica que es una entelequia, puede operar con dolo con culpa. O sea, no tiene intencionalidad de las personas que la componen. Por ejemplo, yo soy vocal del Tribunal de su Salud y ahí la responsabilidad es subjetiva, ojo, ninguna norma dice que la persona... Pero nos cuesta muchísimo, y hay un precedente además sobre el particular, nos cuesta muchísimo determinar la responsabilidad, porque claro,
¿cómo determino que el Hospital Almenara, en un caso de mala práctica médica, ha actuado con dolo o ha actuado con negligencia? No, porque me dice, no, la negligencia de los médicos. Ah, la negligencia de los médicos, y luego discute con los médicos su negligencia. Pero la negligencia, el hospital, ¿cómo puede el hospital actuar con negligencia? ¿Te das cuenta? El problema es ese. El problema es un problema práctico, ¿no? El problema, al final, ¿y qué termina pasando? ¿Qué termina pasando en la práctica? La responsabilidad se termina objetivando. La ley puede decir que la responsabilidad es subjetiva. Ojo, puede que la ley no diga que la responsabilidad sea objetiva, con lo cual la responsabilidad es subjetiva. Pero terminas objetivándola. En materia ambiental, ¿se te ocurre decir, Sauer contaminó, no obstante que actuó con la diligencia ordinaria? Sí, no hay forma. De esto podemos hablar hasta mañana, estimado Jorge. Más, deberíamos hacer una entrevista solamente sobre este tema. Hasta mañana. ¿Ya? Pero de verdad no tiene ningún sentido la responsabilidad subjetiva en materia administrativa. Sí, sin duda, doctor, el tema es un debate, creo que en el ámbito académico y en el derecho administrativo hay posiciones encontradas. Hay un gran sector que cree en la responsabilidad subjetiva, hay otro sector importante también, como usted bien le señala, que cree en la responsabilidad objetiva. Sin duda, ese es un debate que daríamos un evento, seguramente, pero ya para un para ir congreso, cerrando un congreso de responsabilidad subjetiva. Pero bueno, ya nos preguntan para ir ya cerrando, doctor, ¿qué opciones tendría las universidades y en general otros postores para suspender esta sanción? ¿Se tiene que llevar un proceso judicial o ya no le queda más que seguir contratando con el privado? ¿Hay acciones legales que va a seguir las universidades? Bueno, para eso para contestar esa pregunta, querido Jorge, tendría yo que mandar el brochure del estudio a las universidades. No, mentira, es una broma. No, lo lógico es que presenten su recurso de reconsideración, ¿no? A ver, y si no quieren perder el tiempo, que se vayan al Poder Judicial de Contencioso Administrativo y muevan cielo y tierra para obtener una medida cautelar, ¿no? Lo cual siempre es complicado. O sea, la experiencia demuestra que obtener una medida cautelar en un contencioso administrativo siempre es una labor difícil. Tendría que obtener esa medida cautelar porque, ¿qué ocurre? A ver, acá hay un tema, no se preocupen, luego giro el recibo, no mentira. La cuestión acá es un tema que hay que manejarlo con mucho cuidado, porque estas son sanciones que no se suspenden con la presentación de la demanda contenciosa administrativa, porque son sanciones llamadas automáticas o no ejecutorias, porque son automáticas. ¿Qué significa esto? Que ni bien se emite la resolución de sanción ya agotada la vía administrativa, esta se inscribe en el registro, ¿no? Y las empresas o las universidades o las personas jurídicas, quien sea, está automáticamente inhabilitado. Ahí no hay ejecución coactiva que valga, o sea, no hay forma de trabar la ejecución coactiva porque presenté la demanda, como a diferencia de lo que dice la ley del procedimiento de ejecución coactiva, ¿ya? Con lo cual, la única forma que tengo de ni siquiera detener, sino revertir los efectos de la sanción, porque la sanción ya está, la vía administrativa, la sanción ya está, es obtener una medida cautelar, ¿no? Contencioso administrativo, contencioso administrativo y medida cautelar. Bueno, ahí han tomado nota las universidades, seguramente ya se van a poner en contacto con usted, doctor. A ver, pues. Y bueno, en general, los proveedores que tienen estas sanciones, ¿no? Si estamos hablando de casi un 90% de casos de sancionadores, que ya me imagino habrá un gran porcentaje de inhabilitaciones, queda pues la vía contenciosa administrativa. Es que no queda de otra. Ahí, de repente se puede intentar el amparo, pero el riesgo es que el juez declare improcedente porque el amparo puede no considerarse, puede considerarse que hay una vía igualmente satisfactoria que es el contencioso administrativo en aplicación del artículo, perdón, del numeral 2 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, el tema recién da para más sin duda y me gustaría, y felicito públicamente, usted ha publicado muchas obras y textos sobre derecho administrativo, contratación pública y sin duda es uno de los autores más citados en materia de procedimientos administrativos, lo cual yo felicito y saludo y para nosotros ha sido un lujo tenerlo el día de hoy.
me gustaría que nos comente sobre su última publicación, si le parece, doctor. Oh, bueno, hemos publicado hace algunos pocos meses el manual de la Ley de Contrataciones con el Estado, que lo publicamos con la editorial Gaceta Jurídica. Es en verdad un adelanto, porque pronto vamos a sacar un manual, perdón, un tratado de la contratación pública en 2 tomos y con mucha información sobre esta importante materia, en donde tratamos, ¿no?, digamos, de apoyar la doctrina en materia de contratación pública y un poco aclarar todos estos temas tan importantes, ¿no? En materia de contratación pública, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo, si pueden adquirir el libro, conversen con la editorial, que es muy sencillo, a través de la página web. Es con Con Gaceta. Gaceta Jurídica. Es con Gaceta Jurídica, muy fácil de conversar con ellos y obtener el libro, y estamos a la espera de la siguiente publicación, como les cuento, ¿no? Y ojalá que nos dé la exclusiva de la presentación del libro para todos los amigos que siempre son seguidores de usted y del trabajo que bien Por supuesto, hace. encantado, claro. Bien, doctor, el tiempo siempre es ingrato y El se tiempo ha es un pasado tirano. hablando, conversando sobre un tema muy importante. Ya para despedirnos, ¿cuáles son sus palabras de cierre, de reflexión, sobre todo en un domingo de Pascua, de Resurrección? ¿Cuál es el mensaje en temas de contratación pública que usted nos puede compartir? Sí, a ver, una primera reflexión es determinar bien qué queremos con la contratación administrativa, o sea, hacia dónde vamos, qué queremos y dejar de dar tumbos, ¿no? Porque un día decimos una cosa, otro día decimos otra, y de verdad no tenemos claro qué es lo que estamos buscando con la contratación administrativa. No, de verdad, lamentablemente, no lo tenemos. ¿Ya? Eso en primer lugar. En segundo lugar, en materia ya específica del procedimiento administrativo sancionador, el procedimiento está muy mal regulado y hay que reformarlo por completo, desde sus raíces. Y un tercer punto, ya en materia precisa de lo que estamos conversando acerca de las universidades, sancionar la inhabilitación es una locura, ¿no? O sea, no podemos inhabilitar 3 años a universidades conocidas, prestigiosas, por un tema claro, que efectivamente sí es complicado presentar documentación falsa, pero que no es directamente su responsabilidad, sino de otro. Cabría una sanción de repente, pero que sea tan solo una multa. Y la persona directamente responsable, a ella que le caiga todo el peso de la ley, la inhabilitamos y la sancionamos penalmente. Perfecto. Muchas gracias, estimado doctor. Va a haber nuevas oportunidades para conversar. Le agradezco su presencia en el programa La Voz Pública y a todos los amigos que se han conectado el día de hoy, domingo. Gracias por la sintonía y nos despedimos hasta el próximo domingo, que también estaremos fielmente cada domingo en el programa La Voz Pública. Buenas noches con todos y hasta el próximo domingo. Cuídese, doctor. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, hasta luego.